Sindical la formación de un comité de movilización integrado por el secretariado de CGT y la coordinadora de gremios de La Plata, Berisso y Ensenada. La gente de la burocracia nos contesta que nos dice que nos van a contestar, que esperemos que nos van a contestar. Claro, nosotros que veníamos movilizados desde temprano, eran ya como las 2 de la tarde, 2, 3 de la tarde, nos distendimos, empezamos a comer, nos aflojamos. Y en un momento comienza la represión. Guardia de Infantería, que estaba postada ahí en la calle 4 y 44, ataca de ahí, se produce la estampida de los trabajadores, nos tiran también de un edificio que pertenece a la policía, había apostado en la terraza y en los balcones de este edificio de 5 y 44, nos atacan desde ahí, desde helicópteros también nos atacan, y se produce la estampida, pero después hay un reagrupamiento de los trabajadores. Junto con nosotros había marchado el pelotón del ERP de La Plata, supongo que Montonero también habría movilizado alguna fuerza militar, algunos compañeros obreros también estaban armados, y se producen enfrentamientos que van a durar toda la tarde, hasta que después los compañeros se van replegando hacia los barrios. Mucha tensión, mucho nerviosismo, mucho temor, pero el temor en ese momento no paraliza a la manifestación. Y el aparato represivo gubernamental de la intervención militar de la provincia y la adhesión está contenido, no se anima, podría haber desatado una masacre. El problema es que esto era clarísimo, que si la manifestación era agredida, esto iba a desbordar completamente. Iba a desbordar, en primer lugar, por la masividad y la disposición. Pero además, y era evidente para las fuerzas represivas y para los manifestantes, que dentro de la manifestación había grupos organizados para responder la agresión armada. Había, y no eran tan invisibles, aunque lo hacían discretamente. Es decir, el gobierno midió esta situación. Tuvo la capacidad de medir, porque es probablemente que si atacaba y hubiese provocado muchísimas víctimas fatales, el resultado hubiese sido distinto, porque había una disposición masiva a responder y una disposición no tan masiva, más pequeña, más reducida, organizada dentro de esa masividad para responder a un ataque armado con las armas. La huelga de la CGT La Larga, primero sabemos por la gran presión que había. Ya empezaba a haber huelga por fábrica y la CGT no tiene más. Aparte por la situación política o social que se vive en el país, por supuesto. Entonces la CGT, y pero ni una mosca, fue un paro, pero un paro, uno que veníamos de esa situación, no podíamos creer que no se movía ni el alma en la calle. La verdad fue un paro ni colectivo, ni nada, taxi, nada. Caminando a todos lados, no existía. Solo que el que tenía coche salía, con eso te digo todo. Cuando en Buenos Aires la burocracia nacional de la CGT y sus distintas ramas se ven forzadas a convocar un paro para resistir estas medidas y la anulación de los convenios colectivos que pretendía el gobierno peronista y la propia burocracia sindical, que es oficialista, tiene que convocar, Córdoba está paralizada, yo no recuerdo, 10, 15, 20 días antes virtualmente. Este abandono de fábrica es impresionante. Las 8 de la mañana, una estación de subterráneos del centro de Buenos Aires. Un candado y una simple cadena sintetizan la situación. Estos paros fueron un hecho histórico, porque por primera vez el movimiento obrero organizado en la CGT lanzaba un movimiento de protesta nacional contra la política económica de su propio gobierno peronista. No había nadie en la calle, fue absolutamente total el paro, al punto que se homologan los convenios colectivos de trabajo y se acepta la renuncia de Rodrigo, la de López Rega fundamentalmente,
Y bueno, y así culmina, digamos, este periodo de las grandes movilizaciones que a veces se llaman del Rodrigazo, muchos lo llaman del Rodrigazo, yo prefiero llamarlas las movilizaciones de junio y julio del 75 porque dan una idea de la dimensión que no solamente estuvo centrada en un día, sino que se extendieron durante un mes en el tiempo y además se extendieron en el espacio a los grandes centros industriales de toda la República Argentina. El 20 de diciembre fue un día impresionante, pero el Rodrigazo, alrededor de esto, ¿cómo te puedo decir? Es un partido de reserva y un partido de primera. Y aparte era el Rodrigazo, miles y miles de obreros, aparte de la clase obrera. La mayoría de la izquierda empieza a decir que la clase obrera está rompiendo o rompió hace poco, hay un proceso de ruptura con el peronismo. Eso en general, hace poco te referís ahora. Sí. Estamos hablando de ahora. Como que rompe con el peronismo, y para mí empezó a romper ahí. Y la lección que deja que el movimiento obrero no triunfó, no porque no tenía claro este problema, porque el movimiento obrero hizo todas las huelgas, todos los movimientos, solo quedaba tomar el poder. No quedaba otra alternativa al movimiento obrero, pero tomar el poder exigía un partido político. Y la clase obrera no contó con ese partido político. Entonces la burocracia sindical, desviando esta necesidad que lo hubiese sometido a la presión directa del movimiento obrero, elucubró y empezó a pensar a tener el dominio del partido justicialista sin romper totalmente con la dirección burguesa. Para eso logró hacer elegir luego del triunfo y como consecuencia del triunfo del Rodrigazo, ministro de Economía ligados a la CGT, como en ese entonces era Antonio Cafiero, y a Rucauf, que era un hombre que venía del sindicalismo del seguro, como ministro de Trabajo. Acá, ni Casildo Herrera, ni Lorenzo Miguel quisieron hacer una revolución ni cambiar un sistema. Lo que simplemente tuvieron que ponerse a la cabeza de esa gran movilización de masas, eso es el proceso de Rodrigazo, que es un proceso revolucionario llevado adelante por la clase obrera industrial, que era la que cortaba los medios directos de producción, que no es un tren, que no es docente, con el mayor de los respetos que tengo por todos ellos, sino que es la clase obrera industrial la que lleva adelante, eso es así. Y en ese sentido, digo, a veces creemos que todos los procesos son iguales. Y no es así. El proceso de la clase obrera industrial, tanto como fue el Cordobazo, como fue el Viborazo, como fue el Rodrigazo, con todos los desarrollos desiguales que tiene y con todas las culminaciones de análisis que podemos hacer, si uno fue mejor o peor, pero fueron hechos llevados por la clase obrera industrial. Y las Fuerzas Armadas comprendieron de que había desaparecido ya la cualidad principal que para el capitalismo había tenido el gobierno peronista. Se había agotado la capacidad de contención y canalización del movimiento obrero por parte del gobierno peronista. Si los militares habían aceptado bajo la anuncia el retorno de Perón para contener estas luchas, ya la relación de fuerzas que había cambiado entre la dirección política burguesa y la base obrera y popular ya había roto el verticalismo, había roto el monolitismo hacia su dirección burguesa y su poder de contención, que había sido su principal cualidad. Entonces las Fuerzas Armadas preparan el golpe militar genocida que sufrió la clase obrera y que produjo la derrota más profunda de la clase obrera en 24 de marzo de 1976. Cuando nosotros hoy decimos volver a los convenios /75, no es por casualidad, es porque ha habido conquistas, y esas conquistas no las dio ni la dirección sindical, ni las dio la patronal, ni las dieron los partidos patronales, las dio los trabajadores en las grandes luchas y las grandes movilizaciones de ese proceso.